Muy bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí presentes por esta masterclass, Introducción a Computación de Alto Rendimiento en la Nube. Y bueno, pues antes de presentar a los ponentes, le voy a dar la palabra al doctor Fabián, quien pues se encargará de ayudarnos en el proceso de esta masterclass de aquí en adelante. Adelante, doctor Fabián, y muchas gracias a todos ustedes, a la empresa NF Innovations, por esta colaboración que estamos haciendo aquí en Farviews para mostrarnos pues todo el potencial que tienen ellos en esta empresa, y todo lo que se puede hacer con estas herramientas de supercómputo. Bienvenidos y muchas gracias. Adelante. Gracias, mi estimado doctor José. Bueno, decirles bienvenidos a esta masterclass en vivo. Soy Fabián Jiménez, CTO de NF Innovations, Estados Unidos, líderes en soluciones de HPC, IA y simulación molecular para ciencia e industria. Hoy nos unimos en alianza estratégica con Farvius México para llevarles conocimiento de élite. Como anfitriones les presento a tres expertos estelares de nuestro equipo que prácticamente transformarán su visión del cómputo de alto rendimiento. Preparémonos para unos insights prácticos que acelerarán sus proyectos al máximo nivel. Quiero darles paso a Valentina, Lisset, que son parte de nuestro equipo de NF Innovations, quienes nos darán una breve presentación acerca de nuestros expertos. Adelante, Valentina, Lisset. Muy buenas noches con todos. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este espacio de alta formación. Saludamos a quienes ya se encuentran conectados desde distintas partes del país y la región, unidos por el interés en la innovación y el desarrollo científico. Esta noche, NF Innovation y Fairviews, líderes en el sector, han sumado esfuerzos para traerles esta masterclass exclusiva. Nuestro objetivo es brindarles herramientas de vanguardia y conocimientos de alto nivel que marquen la diferencia en su trayectoria profesional. Comenzamos presentando a los ponentes de esta noche. William Lituma es un biomédico especializado en bioinformática y quimioinformática. Se enfoca en la investigación computacional para el descubrimiento de nuevos fármacos, combina el análisis de datos genómicos con modelado molecular para identificar posibles candidatos terapéuticos. Nuestro siguiente ponente es Hugo Chancay, físico especializado en sistemas dinámicos y caóticos con experiencia en investigación de sistemas cuánticos y modelado computacional. Se centra en comprender el comportamiento de sistemas complejos desde la mecánica clásica hasta fenómenos de física cuántica, analizando cómo evolucionan en el tiempo y cuándo presentan componentes caóticos o imprescindibles. Continuamos con Tanish Keperma, es especialista en bioinformática, biología computacional, ciencia de datos e inteligencia artificial, enfocado en desarrollar soluciones prácticas para problemas complejos y en traducir conceptos técnicos en aplicaciones del mundo real. Con esto, pues damos paso ya a nuestros ponentes para poder conocer un poquito más sobre cada uno de los temas de la masterclass. Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass gratuita organizada por Barbio Science for Life y NF Innovations. Mi nombre es Daniel Ituma, William. Soy biomédico y voy a estar acompañándolos esta tarde junto con mi colega Hugo Chancay. Antes que nada, quiero agradecerles por separar este tiempo de su jueves. Para nosotros es muy significativo. Hugo, ¿estás muteado? No te escucho. Disculpen un momento que tuve problemas técnicos. Ok. Eh, Soy Hugo Chancay, físico computacional, y en esta ocasión me encargo de la parte técnica. Les voy a explicar qué es un HPC, cómo funciona, por qué la nube cambia las reglas del juego. Mi compañero, por su parte, les presentará un caso concreto, un artículo que él publicó en una revista internacional donde usó exactamente estas herramientas. La idea es simple.
queremos que salgan de aquí sabiendo que ustedes también pueden hacer investigación de alto nivel computacional sin importar si tienen o no acceso a una supercomputadora en su institución. Perfecto, rápidamente, unas notas logísticas. La sesión dura 90 minutos. Pueden usar el chat en cualquier momento para preguntas. Y al final, un espacio dedicado de preguntas y respuestas. Dicho esto, arrancamos. Hugo, nos pones en contexto. ¿Por qué un investigador necesita HPC? Ok, empecemos por lo fundamental. Dios ¿Qué es un santo. HPC? En la pantalla se presenta la definición formal. Es el uso de supercomputadora y procesamiento paralelo para resolver problemas computacionales complejos, imposibles en hardware convencional. Quiero que se queden con estas tres palabras clave de esta definición: paralelo, complejo e imposible. No estamos hablando de cosas de que simplemente pueden tomar un poco más de tu tiempo en una computadora personal. Estamos hablando de problemas que literalmente tu computador personal podría no ser capaz de resolver. No es que simplemente tarde mucho, es que simplemente podría no ser capaz de hacerlo. Piénselo de esta manera. Tu computadora personal es como tener unas mancuernas en tu casa. Puedes hacer ejercicio, mantenerte en forma, hacer cosas básicas. Pero si quisieras llegar a un alto nivel, por ejemplo, participar en unas Olimpiadas, ten- es decir, tendrías que tener un equipo mucho mejor para trabajar con tus recursos. Por ejemplo, para tener que levantar 200 kilos, nadar en una piscina olímpica o entrenar con una gran cantidad de atletas al mismo tiempo. Necesitas un gimnasio olímpico. Eso es un HPC. Es un gimnasio olímpico de la ciencia computacional. Ahora, quiénes necesitan de este gimnasio olímpico? Aquí se muestran temas de ejemplo que necesitan del mismo. Por ejemplo, tenemos dinámica molecular. Si llegas a trabajar con proteínas o fármacos, llegas a necesitar simular cómo se mueven miles de átomos durante nanosegundos o microsegundos. Eso no ocurre en un lacto. Asimismo, para el área de genómica y bioinformática, tenemos la secuencia de RNA, secuenciación masiva. Hablamos de procesar millones de lecturas de ADN. El volumen de datos es simplemente descomunal. Como sabrán, también tenemos el tema trending de estos tiempos, la cual es la inteligencia artificial. Aquí tenemos áreas como es deep learning, modelos de lenguajes grandes como los LLM, que están transformando todo. Entrenar un modelo serio requiere GPUs potentes durante días o incluso semanas. Además, podrían ver el área de predicción climática, donde se trabaja con un software como WRF o ROMS. Aquí se simula el clima de una región y completa. Para lograr eso se requiere dividir la atmósfera en millones de celdas tridimensionales y calcular ecuaciones en cada una. Otro ejemplo tenemos el diseño de materiales, crear nuevos compuestos y predecir las propiedades sin necesidad de fabricarlos en un laboratorio. Y estos solo son unos pequeños ejemplos. La lista no es exhaustiva. Si tu investigación involucra datos masivos, simulaciones o modelos que requieren procesar una gran potencia de cálculo, un HPC es para ti. Simular un microsegundo de una proteína, un solo microsegundo, que es la millonésima parte de un segundo, toma 500 horas usando un único procesador, un único núcleo. Ahora quiero que vean este dato porque resume todo el problema en una sola línea. 500 horas, eso es casi 21 días, sin parar, sin apagar el computador, sin hacer nada más con él. Eso es un microsegundo de una proteína. Ahora, ¿qué llega a pasar si necesitas simular 100 nanosegundos de 12 sistemas distintos, cada uno por triplicado, para que pueda ser replicable en el área científica? ¿Cuánto tardaría eso en una sola computadora portátil? Eso es exactamente lo que hizo Williams en su estudio. Y la respuesta es más de 2 años. Pero con un HPC en la nube lo resolvió entre 2 y 4 semanas. Esa es la diferencia y eso es lo que vamos a explorar hoy. Porque la ciencia moderna requiere potencia computacional que excede cualquier computadora personal. Pongámoslo de esta manera. Tu computador personal es como un músico solista. Es talentoso, capaz de tocar una pieza completamente, pero la ciencia moderna necesita una sinfonía. Necesita 100 músicos tocando al mismo tiempo, coordinados cada uno con su parte. Ese es el procesamiento paralelo. Muchos procesadores trabajan simultáneamente en partes distintas de un mismo problema. Y ahora la pregunta natural es,
¿Qué tan real es este problema para los investigadores en la América Latina? William, ¿qué pasó cuando tú enfrentaste ese cuello de botella computacional? Ok, gracias, Hugo. Ok, la deposité. Ok, gracias. Ok, miren lo que Hugo acaba de explicar es ese cuello de botella de 500 horas por microsegundo. Ah, lo vivimos en carne propia. Este es mi estudio. Fue publicado en el International Journal of Molecular Science. Es una revista indexada con revisión por pares. No, no es un ejercicio teórico, es una investigación real que ya fue sometida al escrutinio de la comunidad científica. Y quiero contarles el volumen computacional que implicó, porque creo que es la mejor forma de entender por qué sin HPC este proyecto simplemente no habría sido posible ni viable. Vean estos números. Tenemos 3.600 conformaciones de docking molecular. Esto significa que evaluamos 9 ácidos grasos en 8 regiones diferentes de la proteína AC2, con 50 poses cada una. Es un barrido exhaustivo. 1.2 microsegundos de simulación de dinámica molecular. Esos son 12 sistemas distintos, cada uno simulado durante 5 nanosegundos y cada sistema por triplicado. 3 réplicas independientes para asegurar reproducibilidad estadística. Luego tenemos 5.274 frames de análisis energético de MMPBCA. No es un cálculo rápido, es una evaluación termodinámica detallada de la afinidad de unión. Y 24.048 frames para el análisis discriminante lineal. Este fue nuestro análisis multivariado final. Sumando todo esto, hablamos de un volumen de datos y de cómputo que ningún computador del mercado puede manejar en un tiempo razonable. Y aquí viene el punto clave de esta diapositiva. En un computador convencional, y estoy hablando de una buena laptop o una buena torre con un procesador moderno, completar todo este protocolo habría tomado más de 2 años, 2 años continuos sin apagar la máquina. 2 años versus un mes. Esa es la diferencia entre publicar tu investigación y que tu investigación quede atrapada en el limbo computacional. Y aprovechando, les hago una pregunta honesta para que puedan interaccionar en el chat. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a un supercomputador en su institución? Simplemente sí o no, y luego lo chequeamos al final. Ahora, lo importante es esto. Este cuello de botella tiene solución y no solo tiene solución, tiene una solución que pueden aprender a implementar. En nuestro curso de 4 semanas aprenderán a resolver este cuello de botella paso a paso, sin experiencia previa en programación. Pero antes de hablar de cómo resolverlo, necesitamos entender las opciones que existen. Hugo, explícanos cuál es la diferencia entre tener tu propia supercomputadora y usar una en la nube. Ok, ahora, infiriendo que el problema quedó claro, prosigamos. Necesitas potencia computacional que tu computador personal no puede brindarte. Así es que la pregunta claramente abunda. ¿Cómo lo consigues? Históricamente era convences a tu universidad de alguna manera de comprar un clúster. Esto significaba una inversión de aproximadamente 500.000 a 5 millones de dólares eh, estadounidenses. Esperar meses de instalación, contratar personal técnico dedicado y rezar para que el hardware no quedara obsoleto en poco tiempo, en menos de 3 años probablemente. Para darles una analogía, es como un dilema de transporte hace varios años. Antes, si necesitabas moverte, tenías que comprarte un carro. Es decir, tenías que tener una inversión inicial, el seguro, el mantenimiento, el estacionamiento, la gasolina. Tenías que controlar todo eso. Hoy, si necesitas un viaje, abres una aplicación tipo Uber y en pocos segundos tienes un auto a tu disposición. El HPC en la nube es exactamente eso. Pasas de comprar la supercomputadora a usarla, pagando solo lo que necesitas. Veamos la comparativa fila por fila. Respecto a la inversión inicial, el HPC tradicional, como he mencionado,
necesitarías una inversión de 500.000 a 5 millones de dólares estadounidenses. El caso del HPC en la nube de Jetson es $0 de entrada. Pagas por su uso. Es importante mencionarles que se paga por el tiempo de cómputo utilizado. Respecto al tiempo de acceso, en un HPC tradicional necesitarías para hacer el trámite que te den acceso, te den tus cuentas y poder llegar a usar el HPC, probablemente serían entre 7 a 15 días solo para obtener ese privilegio. En JSON, con 15 segundos, no es una exageración, en 15 segundos tienes la plataforma lista para usar, más los 5 segundos en que te demoras en crear tu cuenta. En escalabilidad, si tu clúster tiene 100 nodos y necesitas 200, mala suerte. El hardware es fijo y tu universidad o tu institución no va simplemente a comprarlo porque tú lo necesitas específicamente. En la nube, la escalabilidad es elástica. Si hoy necesitas 10 nodos y mañana necesitas 100, simplemente los pides. Hablando de mantenimiento, en un clúster propio necesitas un equipo técnico dedicado, administradores de sistemas, ingenieros de red. En Jetson tienes soporte 24 horas al día, los 7 días de la semana, incluido. Tú te dedicas a investigar. Ellos se encargan de que todo funcione. Pensando en lo que es también la actualización tecnológica, los clústeres propios se actualizan generalmente cada 3 a 5 años. Cada ciclo es increíblemente costoso. En la nube tienes acceso continuo a las arquitecturas más nuevas sin tener que comprar nada. Y el software. Instalar software científico en un clúster es un dolor de cabeza, simplemente. Tienes problemas, puedes llegar a tener problemas de dependencias, compatibilidades, versiones. En JSON tienes más de 1500 aplicaciones científicas preinstaladas y listas para usar. Todo dependerá de tus propias necesidades. Entonces, la nube democratiza el acceso al HPC, sin barreras de infraestructura ni capital. Esa palabra, democratiza, es importante. Significa que un estudiante de posgrado en Colombia, México, Brasil, puede tener el mismo acceso a potencia computacional que un investigador en una universidad de primer mundo. Eso no era posible hace 10 años. Era totalmente inviable. Ahora, entonces, hablemos de la plataforma específica que usamos, JSON Cloud. ¿De dónde viene y qué la hace de diferente? JSON Cloud no es una startup que apareció ayer. Es una plataforma que nace del ecosistema de supercomputación de China. El mismo ecosistema que desarrolló algunas de las supercomputadoras más potentes del mundo. Vean esta línea de tiempo. En 2011, el sistema Shenhua Blue Light fue el primer sistema chino en alcanzar un petaflop. ¿Qué es un petaflop? Eso es 1 millón de miles de millones de operaciones por segundo. En 2018 se llega a establecer el parque de supercomputación, que fue el primero de su tipo a nivel mundial. Para 2020 se crea JINS, el Instituto de Investigación y Desarrollo detrás de la tecnología. Llegando a 2021 se lanza JSON versión 1.0. La plataforma se llega a abrir al público en general. Y para el 2024 se lanza Cloud versión 2.0, que es la versión actual que usamos hoy. Estamos hablando de 15 años de desarrollo de supercomputación. No es un experimento. Esto es una infraestructura madura que ha sido desarrollada a lo largo de los años y ha tenido sus propios desarrollos. Entonces, lo que me gusta de JSON es que su misión es clara: hacer la computación más fácil y productiva. N- Recuerden, no dice la más rápida ni la más poderosa, dice la más fácil. Y para eso, un investigador que no es un informático es exactamente lo que necesita escuchar. En su visión está tener más de 1 millón de usuarios en un ecosistema abierto y colaborativo. Hoy ya tienen más de 20.000. Van en buen camino. Y en sus valores es centrarse en el cliente, experto y test for good, que en español viene a ser tecnología para el bien. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque cuando decides confiar en tu investigación a una plataforma, necesitas saber qué tiene respaldo. JSON no es un servicio improvisado. Tiene detrás un ecosistema de supercomputación más grande de Asia, con centros nacionales, institutos de investigación y universidades de élite respaldándola. Pero no se queden con mi palabra.
Vamos a hacer que vean los números de su infraestructura. Estos son datos muy informáticos, muy técnicos, pero que podrían facilitarles su adaptación y confianza con respecto a JSON Cloud. Aquí están los números que respaldan lo que he dicho. 650.000 núcleos de CPU. Para que tengan una referencia, se los pongo de esta manera. Un computador personal potente generalmente tiene 8 núcleos. JSON tiene equivalente a más de 80.000 computadores personales trabajando al mismo tiempo. 5.000 GPUs. Las GPUs son procesadores especializados en cálculo masivo paralelo. Son los que aceleran la inteligencia artificial y las simulaciones de dinámica molecular. También tenemos 10.000 DCUs. Estos son procesadores de computación profunda, una arquitectura complementaria. Y también tenemos 1.500 aplicaciones científicas preinstaladas. Esto es algo muy crucial. ¿Por qué? Porque no tienes que perder semanas configurando el software. Y como ya les he mencionado, existen más de 20.000 usuarios activos. No estás solo. Hay una comunidad detrás. ¿Recuerdan la tecnología de la orquesta? Bueno, para poner solos, es, aquí estamos hablando de una orquesta de 650.000 músicos. Cada núcleo de CPU es un músico que puede tocar su parte de forma independiente, pero todos coordinados para resolver un único problema. Y todo esto no está en un solo lugar. JSON Club opera en una red de más de 100 centros de cómputo de alto rendimiento interconectados. Los centros nacionales de computación en China, Guangzhou, Zhengzhou, Wuxi, Tianjin, esos son centros nacionales con el nivel más alto. Además, se tiene el laboratorio de Laoshan, Yexti en SSC. Y esto solo nos cuenta los centros pertenecientes al HPC. Adicionalmente a ello, se tienen 6 centros especializados en inteligencia artificial. Pero se preguntarán, ¿por qué importa tener múltiples centros? Esto es por redundancia y cercanía. Si un centro tiene alta demanda, tus trabajos se pueden enrutar a otro de ellos, perteneciente a una red interconectada, la cual puede facilitar y poner con mayor eficiencia la transferencia de datos. Para resumírselos, estamos hablando de una infraestructura de escala nacional con respaldo de centros de excelencia. La infraestructura impresiona, pero a ustedes no necesariamente les interesa que la infraestructura sea impresionante. Aquí vamos a la pregunta que todos nos hacemos mientras trabajemos en áreas de ciencia e investigación. ¿Puedo correr mi software ahí? Veámoslo. En dinámica molecular podemos correr GROMACS, LANS, CP2Q, CP2K y si trabajan con proteínas, membranas o materiales. Estas 3 aplicaciones llegan a cubrir prácticamente todo lo que llegan a necesitar. GROMACS, de hecho, es lo que usó William para su estudio de ACD2. Para aprendizaje profundo tenemos PyTorch, TensorFlow, Anaconda 3. Se están haciendo actividades relacionadas a Deep Learning, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural. Aquí está todo listo. Trabajando en modelado climático podemos encontrar WRF, RONS y SimPCI. Si estudias clima, oceanografía, simulaciones de plasma, está todo cubierto. Y hay más. Por ejemplo, tenemos DOMSIS y cientos de aplicaciones adicionales en áreas de bioinformática. También puede funcionar en química cuántica e ingeniería. Piensen en JSON eh, como un taller mecánico profesional. Ustedes llegan con su carro, con su proyecto, que viene a ser su proyecto de investigación, y el taller ya tiene todas las herramientas calibradas y listas, las llaves, tornos, compresores, todo. No tienen que comprar ni instalar nada. Solo llegan, dicen qué es lo que necesitan y empiezan a hacer su trabajo. Y este es un mensaje fundamental que les voy a dar.
Quienes han trabajado con clústeres saben que instalar software científico puede tomar días o semanas. Como ya les he mencionado, puede haber problemas como dependencias rotas, versiones incompatibles, librerías faltantes, incluso yo he sufrido de ello. Aquí eso no existe. Ahora es la plataforma. Buscas Gromax y en un segundo estás corriendo tu simulación. Eh, Luego, hablando de lo que vienen a ser aplicaciones prácticas, esto es enfocado al curso que se dará en un futuro cercano. En el módulo 6 del curso, ustedes mismos podrán ejecutar GROMAS, PyTorch o WRF en proyectos prácticos reales con su propia cuenta en JSON Cloud. Pero antes de adaptarnos al curso, veamos cómo se comparan estas ventajas de forma cuantitativa para poder expresárselos de mejor manera y puedan comparar, dando su propio criterio. Ok, déjenme tomar un momento de agua. De nuevo, haciendo un recuento rápido, influyendo cifras concretas, esta tabla resume todo lo que hemos discutido. Primero, como ya les mencioné, en un HPC tradicional o un clúster, para hacer todos tus trámites hasta obtener el acceso y realizar tus simulaciones, necesitarías un mínimo de 7 a 15 días para que te aprueben tus solicitudes. En JSON, 5 segundos de registro y 15 segundos hasta tener todo para poder trabajar en este HPC. Es decir, en 20 segundos estás listo. Para lo que es la arquitectura, en un clúster propio es algo difícil de renovar. Quedas atado al hardware que compraste porque simplemente al cambiar los ciclos, el hardware se queda obsoleto y los costos son muy elevados, especialmente en esta época de la guerra de la IA. En JSON, esto es muy flexible. Puedes escalar a cualquier arquitectura según tu proyecto lo necesite. Respecto al costo, en un HPC tradicional, para la institución es una gran inversión porque necesitas como les mencioné, el capital inicial tiene que ser enorme. En JSON es un modelo OPEX. ¿Qué me refiero con esto? Pagas por recurso y por software, como un servicio. Pagas por lo que usas. Respecto al soporte, los clústeres propios muchas veces no tienen equipo disponible las 24 horas. Dependes de la institución y si no ha sucedido algún percance. JSON ofrece gestión full stack, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Para lo que es la facturación, los procesos de facturación en instituciones académicas pueden ser un trámite prolongado, porque necesitan verificar todo y necesitan indexarlo como un sistema demasiado complejo, como los sistemas hospitalarios en cualquier lugar de Latinoamérica. En JSON esto es automatizado. Y además de la tabla, les quisiera mencionar 3 beneficios que quiero destacar. Primero, autonomía completa del usuario. Tú decides qué recursos son los que realmente necesitas, cuándo los necesitas y cuánto tiempo los usarás. No dependes de un administrador de un clúster. Segundo, este HPC tiene la ventaja de que tiene una interfaz dual. ¿Alguien quería decir algo? Parece que no, así es que continuaré. Sigue nomás. Como les mencioné, JSON Cloud tiene la ventaja de que tiene una interfaz dual. Tiene una interfaz gráfica y la interfaz de líneas de código. Si prefieres la interfaz gráfica porque no te sientes cómodo trabajando en una terminal, puedes usarla. Pero si ya sabes Linux, tienes el sistema de líneas de comando completo, aunque eso reduce la curva de aprendizaje enormemente. Pero eso sí, deben tener en contexto que trabajar con líneas de comando puedes hacer cosas más avanzadas y especificar de mejor manera al HPC tus necesidades. Tercero, existen cursos y capacitaciones incluidos. La plataforma viene con materiales de aprendizaje. Eh, bueno, creo que con esto hemos quedado claros sobre por qué se ha elegido JSON Cloud para trabajar, para nuestra investigación y por qué las hemos estado recomendando.
Pero no nos quedemos aquí. Vamos a los casos de éxitos y partners académicos de JSON Cloud. Antes de pasarle la palabra a William, tenemos lo que es ciencia básica. Más de 20.000 usuarios ejecutando GROMACS, LAN, CP2K para investigación fundamental. Funcionamiento con energía eólica, evaluación y planificación de parques eólicos, sistemas de fluidos a gran escala. En medicina, tenemos reconocimiento patológico inteligente, análisis automatizado de imágenes médicas con inteligencia artificial. Y respecto a la inteligencia artificial como tal y los modelos de lenguajes grandes como los LLMs, tenemos GLM 130B, Uni, GPT, con más de 60 escenarios de aplicación. Estamos hablando de una plataforma que cubre desde la investigación molecular más básica hasta aplicaciones clínicas y de inteligencia artificial que fácilmente pueden llegar a escala industrial. Ahora pasemos a los partners académicos. Como ya les mencioné, esta es un HPC perteneciente a China, entonces las instituciones que les presentaré son pertenecientes a ella, pero no por ello no son reconocidas internacionalmente. Tenemos Tsinghua University, la número uno en China y una de las mejores del mundo. También Peking University, Shandong University, Shanghai Jiatong, una de las más reconocidas en ingeniería. También tenemos Xiamen University y la Academia China de Ciencias, que es la institución de investigación más grande de China. Cuando ves estos nombres, entiendes el nivel de la plataforma. No es un servicio para principiantes, aunque es accesible para ellos. Es una plataforma que usan los investigadores de élite del mundo, porque tienes acceso a cosas que tienen estudiantes de posgrado de alto nivel en las universidades más reconocidas a nivel mundial. Entonces, William, tú trabajaste con las mismas herramientas para tu estudio de hace dos. ¿Quisieras añadir algo antes de proseguir? Ok, ok, gracias. Solo quiero decirles algo. Cuando yo empecé esta investigación no tenía tanta experiencia previa en HPC. Aprendí a usar la plataforma, aprendí a ejecutar GROMACS y el resultado fue un artículo de una revista Q1. Si yo pude, ustedes pueden. Y de hecho, en el curso que ofrecemos van a aprender a trabajar con las mismas herramientas que usan investigadores en Tsinghua y la Academia China de Ciencias. Dicho esto, entremos de lleno al caso. Lo que van a ver en los próximos 30 minutos es el camino completo de una investigación, desde el problema biológico hasta la publicación. Vamos a recorrer cada fase del protocolo computacional que usamos con los datos reales del artículo. Siguiente diapositiva, Hugo. Gracias. Listo. Todo lo que Hugo les explicó sobre infraestructura, sobre software, sobre la diferencia entre HPC tradicional y la nube, todo eso ahora lo van a ver en acción en un estudio concreto. El estudio se titula Ácidos grasos naturales como moduladores duales de la AC2 y la inflamación. Es un marco computacional integrado para la preparación ante pandemias futuro. Antes de entrar en los datos, déjenme contarles la pregunta que motivó esta investigación. Cuando apareció el COVID-19, la comunidad científica identificó que el virus usaba una enzima de nuestro cuerpo, la AC2, como puerta de entrada. La respuesta natural fue, bloqueamos esta puerta, pero había un problema enorme. AC2 no es solo una puerta para el virus, es también una enzima esencial para regular nuestra presión arterial. Si bloqueas AC2 completamente, sí, le cierras la puerta al virus, pero también le cierras la puerta a tu propio sistema cardiovascular. Y eso empeora el cuadro clínico. Entonces la pregunta se volvió más interesante. ¿Es posible bloquear la entrada del virus sin afectar la función de la enzima? ¿Se puede cerrar una puerta y dejar otra abierta? Eso es lo que investigamos. Y la respuesta vino de un lugar inesperado, los ácidos grasos naturales. Lo que vamos a hacer o ver, perdón, en los próximos minutos es recorrer las 6 fases de nuestro protocolo computacional.
una por una. Empezaremos con el problema biológico, luego la preparación estructural, después el docking molecular, luego las simulaciones de dinámica molecular con GROMACS, después el análisis energético y finalmente el perfil farmacológico. Eh, es un recorrido intenso, pero les prometo que cada fase va a quedar clara. Si en algún momento se pierden, escriba en el chat y lo retomamos, ¿vale? Empecemos por el principio. ¿Qué es el AC2 y por qué fue tan importante durante el COVID-19? AC2 es la enzima convertidora de angiotensina 2. Es una proteína de alrededor de 800 residuos. Es una enzima esencial del sistema RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el principal regulador de la presión arterial en tu cuerpo. En términos simples, AC2 convierte una molécula que sube la presión arterial, que es la angiotensina 2, en otra que la baja, que es la angiotensina 1,7. En una analogía, es un termostato cardiovascular. ¿Ok? Entonces, podemos pensar en AC2 como un termostato de casa. Cuando la temperatura sube demasiado, es decir, cuando la presión arterial se eleva, AC2 activa el aire acondicionado para bajarla. Es un regulador esencial. El problema es que SARS-CoV-2 usa exactamente esta enzima como puerta de entrada a nuestras células. Y si intentas bloquear AC2 completamente para que el virus no entre, también apagas el termostato. Por lo tanto, la presión arterial se desregula y el cuadro clínico empeora. Por eso nuestra solución fue la modulación alostérica selectiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la modulación alostérica? Les pongo un ejemplo. Ah, Imaginen un edificio con una entrada principal y una puerta de servicio. Los clientes entran por la principal. Esa es la función enzimática. Un ladrón intenta colarse por la puerta de servicio. Esa es la entrada del virus. Lo que queremos es poner un candado en la puerta de servicio sin cerrar la entrada principal. En términos moleculares, queremos ocupar un sitio de AC2 que bloquee la unión del virus, pero que esté lo suficientemente lejos del sitio activo entre 15 y 18 angstroms de separación para no interferir con su función enzimática. Ahora, ¿por qué elegimos ácidos grasos como candidatos? Por tres razones. Primero, evaluamos nueve ácidos grasos: oleico, araquidónico, linoleico, alfa-linoleico, palmítico, esteárico, mirístico, palmitoleico y margárico. Estos cubren las clases principales que son saturados, omega 7, omega 9, 3 y omega 6. Alguien tiene activado el micrófono. Segundo, tenemos la fuente. Estos nueve ácidos grasos representan el 85% o más del perfil lipídico de una larva llamada R. palmarum, o conocida en toda Latinoamérica como chontacuro. Una larva comestible que conocen bien tanto en la Amazonía ecuatoriana como mexicana. Y aquí viene lo interesante. El uso de chontacuro no es nuevo. En Ecuador, los pueblos quechua, shuar y ashuar, Colombia igual, Brasil, de la misma manera lo han usado ancestralmente como alimento y medicina tradicional. Entonces estamos hablando de conocimiento indígena milenario que ahora estamos validando con herramientas computacionales modernas. Y por último, los ácidos grasos tienen propiedades moleculares ideales para la modulación alostérica. ¿Por qué? Que son flexibles, hidrofóbicos y pueden estabilizar interacciones de larga duración con proteínas. Entonces, el planteamiento quedó así. Tenemos 9 ácidos grasos, una proteína con dos sitios funcionales y la pregunta de si podemos bloquear una sin afectar el otro. Alguien tiene activo el micrófono. Muchas gracias. ¿Qué? Ahora vemos el protocolo completo que diseñamos para responder esa pregunta. Siguiente slide, Hugo. Gracias. Ok, aquí tienen el mapa completo de nuestra investigación. Son 6 fases, cada una construida sobre la anterior, como una línea de ensamblaje industrial. ¿Ok? Imaginen una fábrica donde cada estación del ensamblaje tiene un control de calidad antes de pasar a la siguiente. Si una pieza no pasa el control, no avanza.
No se permiten defectos acumulados. Nuestro protocolo computacional funciona igual. Cada fase valida los resultados antes de alimentar la siguiente. En la fase 1 nosotros tenemos la preparación, la fase 2 docking molecular, 3 dinámica molecular y aquí entra GROMACS y JSON Club. Simulamos 100 nanosegundos por sistema con 3 réplicas triplicadas, ya lo explicaré después. Total fueron 1.2 microsegundos de simulación. Luego la fase 4 fue MMPBSA, es el cálculo de energía de unión. Fase 5 LDA y PCA, es un análisis multivariado. Y la fase 6 ADMT, perfil farmacológico y de seguridad. Contestando preguntas como, ¿estos compuestos son seguros para uso humano? ¿Se absorben bien? ¿Son tóxicos? Y ahora la pregunta del millón, ¿cuánto tardó todo esto? En JSON Cloud con paralización 2 a 4 semanas, en una laptop convencional o un cómputo de 8 núcleos más de 2 años. 2 a 4 semanas versus más de 2 años. Esa es la diferencia que hace HPC en la nube. ¿Eh? Esta comparativa no es teórica, es lo que vivimos. Este protocolo completo es el tipo de proyecto que desarrollarán como ejercicio final del curso, adaptado a su propia disciplina. No importa si trabajan con proteínas, como mencionan proteína se puede hacer también para saber comportamiento, a materiales, genómica o clima. Ustedes nos indican su área de estudio para facilitar su proyecto final en el curso. ¿Ok? La estructura de 6 fases con validación en cada paso es replicable y ajustable. Ahora entremos fase por fase. Empezamos por lo más importante, asegurarnos que la estructura de nuestra proteína es la correcta. Mm, Siguiente diapositiva, Hugo. Gracias. Ok. Toda investigación computacional, muchos que pues ya pueden tener experiencia con proteínas, empieza con una estructura tridimensional. En nuestro caso, la que se escogió fue la 6M0J, que es una estructura cristalográfica de AC2 humana en complejo con la proteína Spike de SARS-CoV-2. Esta estructura fue resuelta experimentalmente por cristalografía de rayos X. Es decir, es nuestra materia prima. Pero antes de usarla tenemos que verificar que es de buena calidad. Es como en manufactura. Antes de fabricar miles de piezas con un modelo, primero verificas que el molde no tenga defectos. Si el molde está mal, todas las piezas saldrán mal. Nuestra estructura PDB es el molde y utilizamos un programa Molprobity, que es nuestro control de calidad. Mm. Usamos Molprobity es el estándar para validación estructural, pero no nos quedamos con eso. ¿Ok? Hicimos una segunda validación que se llama redocking, ¿ok? El cual arrojó un RMSD menor a 2 Armstrongs. Explicaré después. En conclusión, el protocolo de validación, bueno, el protocolo fue validado, la estructura exacta para estudios de docking y dinámica molecular, y podemos avanzar con confianza. Con la estructura validada pasamos a la fase 2. ¿Cómo se unen los ácidos grasos a AC2? Siguiente diapo, gracias. Aquí la escala es importante. Tomamos los 9 ácidos grasos y los evaluamos en 8 regiones diferentes de la superficie de AC2. Eso nos dio 72 complejos. Para cada complejo utilizamos un software confiable, en este caso SwissDoc. Generó 50 poses, que son 50 posiciones posibles de unión. Total, 3.600 conformaciones analizadas. Ahora, no podíamos llevar los 9 ácidos grasos a simulación de dinámica molecular. Sería demasiado costoso computacionalmente, así que aplicamos un criterio de selección doble. Primero, que la energía libre de docking fuera menor o igual a menos 6.70 kilocalorías por mol. Segundo, que el ácido graso se uniera en al menos 3 de las 8 regiones. Entonces tenemos una cobertura regional mayor o igual al 37.5% proxy. Con esos filtros quedaron 4 líderes: ácido araquidónico, linoleico, oleico y alfa-linoleico.
Estos cuatro pasaron a la siguiente fase de dinámica molecular. ¿Ok? Pero antes de entrar a ello, quiero mostrarles rápidamente qué tipo de interacciones encontramos en estos ácidos grasos y la proteína AC2. Ok, ajá, perfecto. Analizamos un total de 1847 contactos entre los ácidos grasos y AC2. ¿Qué tipo de interacciones predominan? Primero las hidrofóbicas, luego puentes de hidrógeno, después puentes salinos y al final enlaces carbono-hidrógeno. El mensaje aquí es claro. La unión es predominante hidrofóbica, con contribuciones menores de puentes de hidrógeno y electrostática. Y ahora lo más revelador, ¿cuáles son los residuos de AC2 que más participan en estas interacciones? Tenemos leucina 73, fenilalanina 40, metionina 82 y aspartato 38. Y aquí viene el hallazgo clave. Estos mismos residuos coinciden con los sitios de unión experimentales de spike, de la proteína spike de unión de AC2, perdón, del COVID-19. Es decir, los ácidos grasos se están uniendo exactamente en la zona donde el virus se acopla. Esto es una buena noticia. Significa que los ácidos grasos podrían competir con el virus por los mismos sitios de unión. Ahora necesitamos saber si esta unión es estable en el tiempo y para eso necesitamos dinámica molecular. Siguiente diapo, Hugo. Gracias. Ok. La fase 3 es donde realmente Gromas y Joshua Cladd entran. Mm, el docking nos dio, utilizando las mismas analogías que se repiten cualquier estudio de dinámica y docking. El docking nos da una fotografía estática, cómo se ve el ácido graso unido a AC2 en un instante. Pero una fotografía no te dice si la molécula se queda ahí o se despega en el siguiente nanosegundo. La dinámica molecular es como pasar de una fotografía a una película. Simulamos el movimiento de todos los átomos durante, en este caso, 100 nanosegundos. El protocolo, como lo pueden observar, es GROMACS corriendo en Joshua, 100 nanosegundos por sistema, réplicas triplicadas, es decir, 3 simulaciones independientes de cada sistema para asegurar reproducibilidad, 12 sistemas en total. Entonces, nuestros 4 ácidos grasos líderes, cada uno en 3 regiones de AC2, eso nos da un total de 1.2 microsegundos de simulación. Ok. Vamos a profundizar un poco. Al analizar las simulaciones encontramos 3 tipos de comportamiento dinámico. Mm, Los dividimos así. Primera categoría es rápida. Bueno, estos se equilibran rápido, ¿no? La segunda es intermedia y la tercera es lenta. Estos sistemas necesitan mucho más tiempo para estabilizarse. El RMSD es la desviación cuadrática media. Mire cuánto se movió la proteína respecto a su forma inicial. Piénsenlo como una escultura de arcilla. Si al final de la simulación la escultura se parece mucho a la forma original, el RMSD es bajo. Si se deformó mucho, el RMSD es alto. La conclusión aquí es positiva, de verdad, muy positiva. Todos los sistemas mostraron RMSD menor a 3.5 Armstrongs, es decir, todos están equilibrados. Entonces, se puede por ahora decir que AC2 no se deforma, no se desnaturaliza independientemente de qué ácido graso esté unido. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. El radio de giro. Ajá. Radio de giro es una medida de qué tan compacta está la proteína. Si la proteína se desplegara o se inflara, el radio de giro aumentaría. Si se mantiene compacta, se mantiene constante. Nuestro resultado fue de 25.22 más menos 0.3 Armstrongs. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de todos nuestros sistemas con diferentes ácidos grasos en diferentes regiones, la proteína mantiene exactamente la misma forma. No se infla, no se comprime y no se deforma. Entonces, AC2
preserva su arquitectura terciaria independientemente de qué ácido graso tenga unido. Tenemos el SASA, que es área superficial accesible al solvente. Nos dice cuánta superficie de la proteína está expuesta al agua. Aquí encontramos tres categorías: compacta, dinámica y accesible. Importante mencionar que hay una correlación significativa. Los sistemas con dinámica SASA lenta, los que tardan más en estabilizar su superficie, tienden a tener dinámicas de RMSD también lentas. ¿Ok? El mensaje de fondo, la proteína mantiene su forma global independientemente del ácido graso unido. Esto es excelente, debido a que significa que los ácidos grasos no dañan la estructura de AC2. ¿Ok? Pasamos a la dinámica conformacional de ligandos. Aquí analizamos cómo se comportan los ácidos grasos dentro de su bolsillo de unión. Encontramos dos categorías: estable, estos se equilibran rápido, y persistente. La mayoría eh, tienen lo que llamamos memoria conformacional prolongada, es decir, se mueven lentamente entre configuraciones. Y ahora viene el hallazgo más importante de esta diapositiva. La afinidad de unión es independiente de la clasificación dinámica. En otras palabras, que un ácido graso se mueva rápido o lento dentro de su bolsillo no determina qué tan fuerte se une. Los sistemas estables y los persistentes tienen afinidades comparables. Y la entropía lo confirma. Cinéticas diferentes, pero afinidades comparables. Esto es significativo porque nos dice que los cuatro ácidos grasos líderes son todos viables como moduladores, no importa su estilo dinámico. ¿Ok? Ahora veamos cómo se mantienen estas interacciones a nivel de enlaces de hidrógeno. Ok. Primero, los puentes de hidrógeno son las anclas que estabilizan la unión entre un ácido graso y AC2. El mejor sistema, el ácido oleico en la región 1. Casi el 90% del tiempo está formando puentes de hidrógenos con AC2. Y hay una correlación negativa con la afinidad. ¿Ok? Más puentes de hidrógeno, mayor afinidad de unión. Esto tiene sentido termodinámico. El RMCF mide cuánto se mueve cada residuo individual de la proteína. Encontramos residuos que se volvieron más rígidos al unirse al ácido y otros se volvieron más flexibles. En resumen, tenemos uniones estabilizadas por puentes de hidrógeno con una modulación equilibrada de la flexibilidad local. Los ácidos grasos no rigidizan ni desestabilizan la proteína de forma extrema. ¿Ok? Ahora pasamos a la fase 4, la energética. Aquí cuantificamos la fuerza real de unión. Gracias. Ok. La fase 4 es el cálculo de MMPBSA, que es la mecánica molecular con Poisson, Boltzmann y área superficial. Sí, es el método estándar para calcular la energía libre de unión a partir de simulaciones de dinámica molecular. Piensen en MMPBSA como una balanza de precisión que pesa todas las fuerzas entre el ácido graso y la proteína: las fuerzas de atracción, Van der Waals, electrostática, contra las fuerzas de repulsión, que son las de solvatación. Si el balance neto es negativo, es decir, si hay más atracción que repulsión, la unión es termodinámicamente favorable. ¿Ok? Aquí los cinco mejores sistemas por energía libre de unión fueron el oleico en la región 1, es el ganador claro. Luego tenemos araquidónico en región 2, alfa-linoleico en región 1, alfa-linoleico en región 5 y linoleico en región 5. Y un dato importante, esto es lo bonito cuando la ciencia coincide, ¿no? La contribución de Van der Waals representó entre el 75 y 80% de la energía total de unión, consistente con lo que vimos en las interacciones predominantemente hidrofóbicas en el docking molecular. Entonces, dinámica también soporta el software de docking que utilizamos.
Todos los valores de delta G son negativos. Todos los ácidos grasos se unen de forma termodinámicamente favorable a AC2. Pero oleico en región 1 es el campeón con una ventaja energética clara sobre el resto. Ahora necesitamos entender si cada ácido graso tiene un mecanismo de unión único o si todos se unen de la misma manera. Para ello está la fase 5, que es el análisis discriminante lineal, donde buscamos la llamada firma energética de cada ácido graso. ¿Ok? Bueno, el análisis discriminante lineal o LDA para responder una pregunta que es, ¿podemos distinguir entre ácidos grasos basándonos en su perfil energético? Usamos las siguientes componentes del cálculo de MPBCA como variables predictoras: Van der Waals, electrostática, energía polar, energía no polar y sus contribuciones. Es como buscar la huella dactilar de cada ácido graso. Cada persona tiene una huella única. La pregunta es, ¿cada ácido graso también tiene su propia huella energética que lo distingue de los demás? Hicimos 3 análisis de clasificación, como pueden ver en la tablita. En la primera fila, por ácido graso, aquí las firmas energéticas son estadísticamente distinguibles. La segunda tenemos por región de AC2. Las regiones de AC2 también tienen perfiles propios. La tercera tenemos una combinada, que es ácido graso más región. Aquí los mecanismos son complejos, pero identificables. ¿Ok? La interpretación es, o bueno, fue fascinante. Es decir, cada ácido graso tiene su firma energética propia, pero todos comparten un lenguaje molecular común para unirse a AC2. Y el eje principal de diferenciación es el balance hidrofóbico electrostático, Van der Waals versus electrostática. Es decir, lo que distingue a un ácido graso de otro no es si se une o no, todos se unen. Lo que lo distingue es cómo se unen, cuánto dependen de fuerzas hidrofóbicas versus electrostáticas. Y bien, con eso completamos las 5 primeras fases del análisis computacional. Falta uno. ¿Estos compuestos son seguros para uso humano? Y aquí es ADMT. Significa absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. El perfil farmacológico estándar que se evalúa para cualquier candidato a fármaco. ¿Ok? Es importante recordar, los perfiles de Sigor fueron buenos porque es importante recordar que estamos hablando de ácidos grasos que la gente ya consume en su dieta diaria. Su perfil de seguridad no es teórico, tienen miles de años de uso humano. Y lo más curioso y importante fue que la bioactividad reveló algo documentado, pero para nosotros inesperado. Acción antiinflamatoria dual. Estos ácidos grasos actúan tanto en la vía de los eicosanoides como en las quinasas, 2 vías inflamatorias distintas. ¿Y por qué esto importa? Porque el COVID no solo es una infección viral, es también una tormenta inflamatoria. Un compuesto que bloquea la entrada del virus y reduce la inflamación tiene un valor terapéutico doble. Y las ventajas generales del complejo son muy competitivas porque es una fuente sostenible, es decir, son compuestos naturales, tienen un perfil de seguridad conocido, un uso ancestral, ah, documentado en comunidades alrededor de toda Latinoamérica, bajo costo potencial y aplicable a múltiples coronavirus, porque recordemos, AC2 está conservada en el más del 85% entre distintos coronavirus. Esto no es solo para SARS-CoV-2, podría funcionar para futuros coronavirus que también usen AC2 como puerta de entrada. Que con esto completamos las 6 fases del estudio. Permíteme hacer un recuento, bastante información. Empezamos con una estructura cristalográfica válida, hicimos un barrido de 3.600 conformaciones de docking, seleccionamos 4 líderes, los simulamos por 1.2 microsegundos en GROMACS usando JSON Club.
cuantificamos la energía libre con más de 5.000 frames, ¿sí? Buscamos firmas energéticas con 24.000 frames y confirmamos viabilidad farmacológica con ADMT. Todo esto fue posible gracias a HPC en la nube. Sin JSRUC estaríamos todavía esperando que nuestra computadora terminara de correr la simulación. Ahora la pregunta que seguramente se están haciendo, ¿cómo puedo yo replicar algo así? Sé que fueron muchos datos en los últimos minutos, les agradezco por quedarse atentos. Ahora viene la parte práctica. Hugo, ¿estás ahí? Sí. ¿Puedes explicarnos paso a paso cómo un investigador puede replicar este tipo de estudios en Yeshua? Ok, ok. Pero primeramente les quisiera decir, esto se les explicó como contexto, no por parte de biología, sino como por parte de que entiendan que se trabaja con una inmensa cantidad de datos y se hace para poder trabajar y realizar una simulación, lo cual simplemente no puedes hacerlo de manera local fácilmente. Así es que, reduciendo a lo que vamos a hacer, ¿cómo replica un investigador este tipo de estudio en JSON? Son 5 pasos. 5. Y el primero les va a sonar sorprendente por lo simple que es. Que como ya sabrán, es tener una cuenta. Es decir, tienen que registrarse, entrar a la página de json.com, te registras en 5 segundos, tienes su cuenta y en 15 segundos adicionales ya tienes acceso a la plataforma. Eso es todo. Ahora, para el paso 2 es los recursos. Tienes que decir qué necesitas. Tu proyecto llega a requerir CPU o GPU. ¿Cuántos núcleos? ¿Cuánta memoria? La plataforma te permite elegir según tu necesidad. El paso 3, software. ¿Buscas Gromax o tienes que ver qué software necesitas? En el catálogo lo encontrarás. Como ya mencioné, hay más de 1500 software que podemos usar. Están todos preinstalados, no existen dependencias rotas, no existen errores de compilación, todo listo para usar. Para el paso 4 tenemos los trabajos. Tú lanzas tus trabajos para que el HPC haga la simulación. Puedes usar tanto la simulación en interfaz gráfica o la línea de comandos con el sistema SLUN, que es el gestor de colas estándar en un supercomputador HPC. Si sabes Linux, te sentirás como en casa, pero si no, la interfaz gráfica te podría ayudar y llevar de la mano mientras tanto. En el paso 5, los datos. Tus resultados se almacenan en la plataforma. Puedes descargarlos por lo que sería el SCP o SFTP, que son protocolos estándar de transferencia segura de archivos. Les pongo un ejemplo concreto con el estudio de William. Tenía 36 trabajos de simulación de dinámica molecular, con 36 nodos en paralelo, todos corriendo en 3 a 5 días. Con 4 nodos de forma secuencial son 2 a 3 semanas. Aquí tú decides cómo balancear la velocidad versus los costos dependiendo de tu presupuesto. Y ahora vamos a verlo en vivo. Taniski, por favor. Él es un colaborador de NF Innovation y él les mostrará cómo se envía un trabajo de dinámica molecular en el HPC. Continuamos contigo, Taniski. Thank you. Voy a dejar de compartir para que lo haga. Yeah, thank you, Hugo. First of all, very thanks for joining. I'm glad to be present in front of such a crowd. So in this session, I'll be giving you a brief overview of how the process looks like how easy it is to set up the simulation on the HPC. So let me share my screen. Oh, Danishka, wait a second. Daniel, can you help us with the translation, please? Ok, yeah, sure. Bueno, Tanishka se presentó y dijo que nos iba a mostrar cómo son los pasos para enviar un trabajo al supercomputador. Ok, go, Tanishka. Okay. Thank you, Daniel. So this is how we start any investigation from, right? Bare protein. Ajá, And it así es doesn't como se offer. inicia, perdón, solo para no perderme. Así es como se inicia una investigación con una proteína, en este caso está en Python. Y continúa, Tanishka. As you can see, it doesn't offer any conclusive evidence that we can show
any particular interaction is happening as such. Ok, en una proteína en Bimol, bueno, al inicio de la investigación, esto no nos dice nada con el docking de que si existe una interacción constante con el ligando, con el receptor. So what do? We add water to it, we add ions to it, and make it a system as it should be, as it is inside our human body. Nosotros creamos una caja donde añadimos átomos para simular lo que se encuentra en nuestro cuerpo. So now that we have a system, I need to simulate it, and this is where HPC helps us. So okay, Daniel, you go ahead. Ok, entonces para esto nosotros tenemos que simularlo en dinámica molecular y aquí es la ayuda del HPC, que nos brinda el HPC a nosotros. So once you subscribe to the service, this is how your environment would look like. This would be your lab. Consider it as your lab. Que cuando ustedes se suscriben a Yeshuan, esta es como se ve una cuenta. Esto lo pueden considerar ustedes como su laboratorio, donde ustedes van a hacer todo lo que deseen aplicando su campo de investigación. So over here, you'll be performing all your experiments. Aquí ustedes desarrollarán todos sus experimentos. So first, we need to know how do we connect to the HPC. So it's as simple as that. Bueno, aquí And les here muestro cómo se we are conecta un connected to the HPC. HPC. Es demasiado simple, como lo pueden ver. Okay, so first we need to input our files, right? For perform whatever files are needed for performing simulation, we need to input it into the HPC. Primero tenemos que subir todos los archivos que vamos a necesitar para la simulación en el HPC. So I'll just go here and I can upload it right using this option. Ya puedo subir There, los archivos utilizando esa opción. and just like that, I have uploaded it. Y simplemente, y bueno, y así de fácil los puedo subir. Bueno, como pueden ver, ya está en la nube. So since it's a compressed file, I already prepared for this demo. So I have it uncompressed in this file, in this folder, already ready. Yo ya tenía todo esto preparado para esta masterclass, pero quería enseñarles cómo subir un archivo. Ah, estos son los files que tengo preparados para esta demo. So now I'll just navigate to where our files are. Ahora solo estoy navegando para buscar dónde están nuestros archivos. So we have all the input files over here. All we need to do is just run the simulation. Aquí tenemos todos los archivos necesarios para la simulación de dinámica y ahora solo lo que tenemos que hacer es correr la simulación. So over here, as we discussed earlier, you'll be needing softwares, right? And this is where we have this advantage that you don't have to set up the software. It's already loaded and it is saving you a lot of time. Como le mencionamos en bueno, la explicación de Hugo, bueno, les doy un poco más de contexto. Ustedes van a necesitar software para realizar sus simulaciones, dependiendo de su campo, y todos esos software ya están en Yeshuan, lo cual ahorra bastante tiempo al momento de realizar So las if simulaciones. you see right now, it's not there. GROMACS is not present. But if I just do that, suddenly you have GROMACS. Como ustedes pueden ver, al inicio del comando no se encontraba GROMACS en el HPC, pero al ejecutar otra línea de código donde se menciona el módulo GROMACS, automáticamente en el HPC se instala GROMACS. And now I'll show you how we submit a simulation job on the HPC. So we have a script
something like that. Ahora les voy a mostrar cómo se envía un job de simulación al HPC. En- Comenzamos And como esto. Sí. and and in order to submit that, we just submit the script. Y corremos este Like that. script. Yeah, and your job has been submitted, and the simulation is running right now. Y solo se escribe ese script, que bueno, todo esto se explica en el curso, y con eso ya la simulación está corriendo. So I ran some tests for this molecular dynamics simulation, and it was giving us the speed of 50 nanoseconds per day. 15. Ok, estaba yo practicando, bueno, estaba corriendo esta simulación para esta demo y corrí 50 nanosegundos de muestra por día. Ah, Usually, if you would have been doing it on your laptop, the speed would be around 11, 12 nanoseconds. So, a typical 100 nanosecond simulation would take around 10 days, 11 days. But over here, just using this SPC, the time was reduced to 2 days. Ajá, en una laptop o un computador normal, para correr esta clase de simulaciones, como toma alrededor de 10 a 11 días, pero utilizando solo CPU, ojo, es importante mencionar esto, se demora 2 días en el HPC. So this is how simple it is to run the simulation over our HPC. You have all the tools that you need to perform your experiment. We have the lab ready. All you need to do is perform your experiments. Y así de fácil es como se envía un job al HPC. Nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para su laboratorio, para su simulación. Ustedes solo tienen que hacer la simulación, bueno, hacer su investigación y todo se vuelve mucho más fácil. So here's what I would like to say before I conclude myself. So in today's world, a scientific breakthrough is not that important. The thing that is important is how often, how frequently the scientific breakthrough is happening. And here, HPC is buying you that valuable asset that is time, enough time to make enough breakthroughs. Ok. Ah, bueno, Tanishki dijo una frase bonita, que el HPC no es de que te ayude en 2 o más días, sino es lo que te da a ti es tiempo para realizar tu investigación. ¿Ok? Thank you. I'll pass it to you, Hugo. Y regresamos con Hugo. Okay. Thank you very much, Tanishka. Appreciate a lot. Yeah. Yeah. Okay. Wait a moment, please. Presentation. Ya puedes hablar en Eh, español. la costumbre. ¿Se puede ver? ¿Me confirman si se visualiza? Sí, 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 sí. Ok. Eh, Tal como explicó Taminsky, así de directos son las cosas. Podrías usar la versión con interfaz gráfica o la versión con líneas de comando. De preferencia se trabaja con líneas de comando porque puedes especificar muchas más cosas y puedes acceder a cosas más avanzadas. Eh, Estos fueron los 5 pasos con los que se practican Estos 5 pasos que se presentan en la pantalla son los que se practicarán en los módulos 2 al 5 en el curso que se dará próximamente con su propia cuenta. Cada estudiante tendrá su propia cuenta en JSON con créditos de cómputo incluidos. Ahora hablemos algo que a todo investigador le llega a importar. ¿Cuánto cuesta JSON y cómo se compara con tener un clúster propio? El modelo de JSON es económico y como ya les he mencionado, es pay per use. Tú pagas por lo que usas. Es un modelo de gas operativo. Poniéndolos como una analogía, lleguen a pensar en esto. Cuando quieres electricidad en tu casa, ¿acaso construyes una represa? No, pagas la factura de la luz mensualmente.
Cuando necesitas agua, ¿acaso te pones un acueducto? No, pagas el servicio de agua. El HPC en la nube funciona de la manera similar. Pagas por lo que consumes. La facturación es por núcleo hora o por GPU hora. Usas los recursos y pagas por el tiempo que los ocupaste. Así, el almacenamiento se factura por gigabyte por mes. Muchos softwares son gratuitos. GrowMax, por ejemplo, no tiene costo adicional y la facturación es completamente automatizada. Sin trámites, sin papeleos, todo llega de manera sin ningún problema. Ahora lleguemos a compararlo con la alternativa que viene a ser el crucer propio. Necesitas primeramente una gran suma como inversión inicial. Como ya se ha mencionado, probablemente entre 500.000 a 5 millones de dólares estadounidenses. Más allá tenemos lo que es costos de energía eléctrica, porque un clúster consume mucha electricidad, más mantenimiento de hardware, más lo que es un personal técnico dedicado para lo que es mantenimiento. Y hablando de esto, es como uno se pone a pensar y dice, ¿cuántos proyectos al año justifican esa inversión? Si tienes un grupo de investigación y tu grupo, digamos, publica unos 3 a 4 papers al año, ¿tiene sentido pagar casi 5 millones por un clúster que se podría llegar a quedar obsoleto en unos 3 años? Para la inmensa mayoría de lo que son los grupos de investigación en Latinoamérica, la respuesta es un rotundo no. Por eso tenemos que el modelo pay-per-use es más racional. Pagas cuando necesitas, escalas cuanto requieras y no tienes capital atrapado en hardware que puedes llegar a ser fácilmente depreciable. Respecto a esto, si quieren una cotización específica para sus proyectos futuros, pueden contactar directamente a Jason a través de nuestro CEO, que es Fabián Jiménez, y en la pantalla se muestra su correo electrónico. Él puede llegar a hacer las estimaciones personalizadas según el tipo de simulación, volumen de datos y los tiempos de cómputo que llegan a necesitar. Ahora, regresando a William, ¿podrías mostrarnos qué recursos de aprendizaje existen para quienes quieren empezar? Ok, ok. Antes de hablarles del curso formal, quiero que sepan que hay recursos gratuitos excelentes para empezar. Primero está Yeshuan misma. La plataforma incluye cursos, documentación técnica y soporte 24 horas al día, los 7 días a la semana, como lo mencionó Hugo. Si te atoras a las 3 de la mañana, puedes escribirles y alguien te responde. ¿Ok? Segundo, tenemos GROMACS Tutorials. Si van a hacer dinámica molecular, esta es la referencia obligatoria. Tutoriales paso a paso, desde la preparación de la proteína hasta el análisis de los resultados. Tercero, tenemos de Carpentries. Carpentries. Ofrecen cursos gratuitos de Shell, la línea de comandos de Linux, Python y R. Es la forma estándar en la comunidad científica de aprender estas herramientas. Y por último, la cuarta, la comunidad. Hugo lo mencionó, más de 20.000 usuarios activos, investigadores de Tsinghua, la Academia China de Ciencias. Entonces hay un ecosistema de apoyo. Ahora, seré honesto con ustedes. Todos estos recursos son excelentes, pero tienen una limitación, sí, que están fragmentados. Gromax Tutorials te enseña Gromax, pero no te enseña a usar Yeshua. De Carpentries te enseña Python, pero no te enseña a enviar trabajos a un clúster. La documentación de Yeshua te explica la plataforma, pero no te enseña dinámica molecular. Como ejemplo, cada recurso cubre una pieza del rompecabezas, pero nadie te arma el rompecabezas completo. Es por eso que, además de estos cursos gratuitos, ofrecemos un curso estructurado de 4 semanas que combina todos estos recursos en un programa coherente con proyecto final certificado. El curso toma la documentación de Yeshua, tutoriales de GrowMax, además nuestro propio protocolo,
las bases de Linux de Carpentry y los une en una experiencia de aprendizaje secuencial donde cada módulo construye sobre el anterior. ¿Ok? Más detalles, perdón, al final de la masterclass. Por ahora sigamos. Hugo, antes de presentar el curso completo, ¿puedes darnos una visión balanceada de cuáles son las consideraciones prácticas que un investigador debe tener en cuenta antes de adoptar un HPC en la nube? Ok, disculpe, un momento. Mm, Ya. Eh, Primero, confirmando lo que ya hemos visto para tener todo claro, eh, tenemos lo que es acceso inmediato, sin esperas de semanas, escalabilidad elástica, es decir, que usas lo que necesitas cuando lo necesitas. 1500 aplicaciones preinstaladas para evitar problemas de software. 24 y como hemos mencionado, se tiene soporte técnico 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sin inversión inicial porque es un modelo pay per use, pago por uso. Todo eso es real y como Daniel les ha mostrado, él ha hecho su propio artículo a partir de estos recursos. Pero también hay limitaciones que se deben considerar. La primera y principal, conectividad a Internet requerida. Si estás en una zona con Internet estable, esto puede ser un gran problema. La plataforma está en la nube, así que necesitas una conexión razonable para subir datos, lanzar trabajos y descargar tus resultados. En segundo lugar, la cruda mensaje inicial. Aunque la plataforma, ya les mencioné y vieron por su propia cuenta, tiene una interfaz gráfica, la mayoría de las tareas avanzadas de un HPC se hace por líneas de comandos. Si nunca has usado una terminal de Linux, hay una barrera de entrada. En tercer lugar, dependencia de proveedor externo. Tus datos y tus cálculos están en servidores de JSON. Necesitas confiar en su infraestructura, su política de datos y su continuidad. En cuarto lugar, tenemos la planificación de presupuestos por el proyecto. Al ser pago por uso, necesitas estimar antes de empezar cuánto va a costarte. Si no planificas, te podrías llevar sorpresitas al final de mes. Nuestra recomendación. JSON es ideal para proyectos exploratorios, picos de demanda y grupos que no tienen infraestructura propia. Un clúster propio conviene llega a recomendar cuando tienes caras sostenidas las 24 horas del día con datos sensibles que no pueden salir de tu institución por miedo a cualquier percance. Asimismo, cuando llegas a necesitar control total sobre el hardware, esos son los puntos donde necesitarías o considerarías realmente un clúster propio. Entonces, esto, para continuar, esto es como aprender a conducir. Puedes intentarlo tú solo, estando aprendiendo en un estacionamiento vacío. Tal vez funcione, pero te va a tomar mucho tiempo y vas a cometer muchos errores innecesarios. O podrías tomar clases con un instructor certificado que te guíe paso a paso. Ambos llegan al mismo destino, pero el proceso puede ser mucho más rápido y con menos riesgo eh, si tomas con un instructor que te lleve y te enseñe cómo hacer los procesos. Aquí la curva de aprendizaje es precisamente lo que eliminamos en nuestro curso. El módulo cero será un bootcamp de Linux de 2 horas donde te damos las bases. Los módulos 2 al 5 que pertenecen al curso te llevan de cero a un usuario competente en 4 semanas. William, ¿tienes algún mensaje clave que quisieras mencionar o compartir? Sí, ok. Ok, cerremos con los 6 mensajes que queremos que se lleven de esta masterclass, ¿ok? Primero, como lo hemos visto a lo largo de esta masterclass, HPC es esencial, ¿ok? No es opcional. Si trabajas en genómica, dinámica molecular, inteligencia artificial o modelado climático, materiales, organoides, necesitas potencia computacional que tu computador no puede darte.
En segundo lugar, la nube democratiza el acceso. $0 de inversión inicial. Tienes acceso inmediato, escalabilidad bajo demanda y simplemente no necesitas depender de una universidad o una institución con millones y hacer que gasten millones de presupuesto. Correcto. En tercero, Jetron Cloud es una plataforma madura. 650.000 núcleos de CPU, más de 5.000 GPUs, 1.500 aplicaciones preinstaladas, más de 20.000 usuarios. Prosiguiendo, ya hemos mostrado un caso real que está validado. 1.2 microsegundos dinámica molecular, 24.000 frames de análisis. Y eso fue publicado en el IJMS, que es prestigioso, ah, y con una revisión por pares. Ok. Quinto, 15 segundos es lo que te tardas acceder a Joshua contra 7 o 15 días en un HPC tradicional. Y sexto, la capacitación formal disponible. Aquí tenemos proseguiremos con el curso de 4 semanas, la cual contará de un certificado dual. Los links están en la pantalla. Como podrán observar, esta es la página web de Jetron como plataforma y tenemos la página de Farboys donde pueden acceder a detalles e inscripción para el curso que se dará en un futuro cercano. Además, antes de pasar a la presentación completa del curso, les mostraré una pantalla, una diapositiva rápida de las referencias. Aquí se las muestra y además tenemos las referencias, las herramientas principales que usamos y como ya les mostré, la plataforma de Jetron Club y entonces proseguimos. Pasemos a las informaciones de contacto donde pueden enviarnos cualquier duda, comentario Ok, o si quieren bien, acceder a más información. perfecto. Si lo que vieron hoy les generó interés, si quieren ser capaces de replicar este tipo de estudio o adecuarlo a su campo de investigación o de aplicar HPC en su propia disciplina, este es el curso. Se llama Computación de Alto Rendimiento en la Nube. Una duración de 4 semanas, 20 horas de contenido más 2 horas de bootcamp introductorio. Es un formato teórico práctico con hands-on, es decir, todo lo que vamos a ver lo vamos a practicar. Es modalidad remoto, así que pueden tomarlo desde cualquier lugar. Y lo más importante, sin prerequisitos de programación. La estructura del curso está diseñada para llevarte de cero a usuario competente. En el módulo cero encontraremos Linux Survival Skills. Es un bootcamp de 2 horas donde aprendes lo mínimo necesario para poder trabajar en una línea de comandos, es decir, la terminal de Linux. Aquí harás cosas como, por ejemplo, navegar por carpetas, mover archivos, escribir comandos básicos y como tal, si nunca has abierto una terminal, este módulo te prepara. En los módulos 1 a 3 encontrarás fundamentos de HPC, Jetron Club y la economía de cómputo. Aquí entiendes la teoría, qué viene a ser paralelismo, cómo funciona un clúster y cómo estimar tus costos para tus proyectos futuros. En el módulo 4 y 5 encontrarás lo que es ejecución paralela con MPI y OpenMP y gestión de datos de trabajos con el Fluent. En- Aquí lo que haces es pasar de la teoría a la práctica. Envías trabajos reales, monitoreas tu ejecución y optimizas los recursos necesarios. Prosiguiendo, tenemos el módulo 6, donde tenemos lo que es aplicaciones reales. Aquí podrás elegir entre GROMAS para dinámica molecular, PyTorch para Deep Learning o WRF para modelado climático. Aquí ejecutas un proyecto real en JSON Cloud. Ajá. El curso culmina con un proyecto final, es decir, van a diseñar y ejecutar un experimento computacional completo en Yeshua. El entregable es un informe técnico de 3 a 5 páginas siguiendo formato científico. Ojo, el proyecto es personalizable. Lo pueden enfocar en su propia disciplina de investigación. Ahora se preguntarán, ¿este curso es para mí? ¿Qué incluiría esta inversión?
Esta inversión incluiría acceso a JSON Cloud con créditos de cómputo. No tendrían que pagar por separado por el acceso a la plataforma, al menos durante el curso. Tendrías materiales de todas las sesiones, plantillas de informes, más soporte técnico continuo durante las 4 semanas que proseguirá el curso. Correcto. Al completar el curso y el proyecto final, ojo, reciben una certificación dual de Farbios México, que está vinculada a la red CEP Conocer. Es el Sistema de Certificación de Competencias Laborales de México, y de NF Innovation de Washington, USA, que es un reconocimiento internacional. Es decir, una certificación con validez nacional mexicana y respaldo internacional. Entonces, tenemos el inicio del curso. ¿Cuándo será? 23 de marzo de 2026. Cupos, actualmente se tienen estimados de 48 cupos como máximo y la inscripción pueden encontrarla como tal en la página de Farboys, como se puede presenciar en la pantalla. Y cualquier consulta, dudas, pueden consultarla con nuestro CEO, Fabián Jiménez. Ahí está su correo. Así es que muchas gracias por haber atendido a esta presentación de esta masterclass y pues llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Mm, sigue Hugo. Eh, Sinceramente, nuestra opinión era principalmente que si tienen alguna pregunta Ya, personalizada, pero aquí tenemos algunas preguntas frecuentes que podrían llegar a necesitar. ¿Cuánto cuesta sí. JSON? Como hemos dicho, el pago por uso. Y continúa este, Fabián, doctor Fabián. Perdón, Hugo. Sí, hay unas 4 preguntas que nos envía Martín Ortiz. La Vale. primera pregunta dice, ¿es necesario saber usar software de dinámica molecular como GROMACS y tener conocimientos en dinámica molecular para tomar el curso de HPC? No, no es necesario. En el mismo curso, en el módulo 6, dependiendo de, porque ahí las clases van a ser más personalizadas, es decir, si entre 4 o 5 estudiantes tienen la, tienen el gusto o les gusta dinámica molecular, y podemos hacer la clase solo para los 5, y ahí se explicaría las variables de GROMACS, cómo utilizar, cuáles son las líneas de código de programación para usarlo en el HPC. Entonces, no es necesario saber de GROMACS. Lo que sí va a ser necesario es, lo podemos, te podemos ayudar, es cómo analizar los resultados que obtienes de GROMACS, ¿ya? Eso sí, es un poco aparte, pero podremos tener clases acerca de ello en el módulo 6 del curso. Perfecto. Lo que nos comenta, yo no los tengo y pretendo tomar algunos cursos, ya sea en Farbius o en NF Innovations. El tema del uso de GROMACS es solo, y como lo comentó Daniel, lo brindamos, lo ayudamos, damos como un tip para poder hacer temas de minimización, equilibración, producción, ajustar el número de pasos para poder enviar a hacer la simulación, en este caso Y de dinámica luego, y molecular. hasta luego para el análisis, Hugo, si puedes mostrar las diapositivas de la presentación del caso. Perfecto. Eh, Tenemos ya scripts ahí, no, más abajo, en la parte de dinámica. Dinámica, Hugo, más abajo, ¿Vas? dinámica, más, Ah, a ver, tenemos la casa de aplicación, que es la página. más abajo, dinámica. La fase Ah, 3 de La, dinámica. ok. ¿Dónde están las gráficas? La siguiente. Ahí, por ejemplo, esta. tenemos scripts ya nosotros con nuestro protocolo de investigación, en donde con los resultados de GROMACS los analizamos y podemos sacar gráficas como las que ven ahí. Siguiente, Hugo. Eso es de RMSD backbone, o sea, de la proteína. Eso es radios de giro, de compactación. Y siguiente, ajá, aquí nosotros también implementamos estadística y análisis multivariado. Pero todo eso igual lo podemos ver en el módulo 6 del curso. Ok. Siguiente pregunta. Perfecto. Dice, ¿podrían dar un estimado de precio para realizar dinámica molecular de una determinada proteína a un determinado tiempo en Yeshuan?
Sí, si gustas, puedes hacerlo al correo fabian.jimenez@nfinnovations.com, en nuestro sitio web. Nos puedes contactar sin ningún inconveniente y te facilitamos ese dato. La tercera pregunta, no sé si se Antes, me... disculpe, doctor Fabián, Sí, solo para mencionar algo, en el curso tú también recibes al momento de inscribirte créditos de cómputo. Creo que son por sí, cuántas. los créditos de compo, a ver, cada usuario, cada estudiante va a recibir una cuenta. Ya tenemos las cuentas listas. Tienen un aproximado de 1.200 horas. Entonces, estamos pensando también, como hemos conversado con Farbio, es aumentar un poco de horas más. Eso va a depender mucho de cuántos se inscriben también, para poder darles un poco más de tiempo computacional y así puedan hacer un poco, tal vez, algo de una práctica adicional para especializarse, digámoslo así, un poquito más. Exacto. ¿Sí? Entonces, 1200 horas de cómputo alrededor son de 50 nanosegundos que puedes tú 50. practicar, baja más o menos, en el curso Ya, de correcto, 50 nanosegundos ya es comprensible. Si hacemos una con Gromax, facilitando el script que disponemos en nuestro protocolo para poder ayudar a los investigadores a, a sacar estos datos de análisis, RMSD, radios de giro, SAS, lo que estábamos conversando. Entonces, eso ayudaría bastante a los estudiantes. Tercera pregunta, voy con la tercera pregunta. Dice, no sé si me faltó captar algo en la plática o me faltan conocimientos en el área, pero ¿por qué hicieron docking antes de dinámica molecular en su estudio? Es decir, ¿por qué confiaron en usar la estructura APO y no hacer antes dinámica molecular para encontrar mejores estructuras, clústeres, etcétera? ¿Y por qué no se calculó un score de drogabilidad? Ok, todo eso se hizo, no se mencionó porque iba a ser más extenso. Lo único que no se hizo es la parte primera. No es necesario hacer dinámica de la proteína sola si es que esta tiene bastante sustento bibliográfico. En nuestro caso era una proteína muy estudiada, la 6M0J, y no le utilizamos eso. Entiendo el porqué, para luego puedas comparar valores de cómo es la proteína en estado natural, como cuando es la proteína con el ligando. No es necesario porque ya tenemos soporte bibliográfico. Y en score de drogabilidad, nosotros utilizamos algoritmos para determinar en qué pocket de la proteína se necesitan hacer los estudios. Algo que tampoco se mencionó es que la elección de las regiones de este estudio no es random o aleatorio. Hay un estudio previo de por qué se eligen estas 7 pockets. Entonces se hace un estudio, un preestudio al estudio in silico, que es más complejo. Y igualmente, antes ni siquiera llevarlo a dinámica molecular, primero se hace una optimización de la proteína utilizando cristalografía. Nosotros usamos WinCode para analizar aminoácidos que tengan un Rakamadran outliers, cosas de ese estilo. Ajá, sí. Perfecto. Eh, Tal vez Martín, si va quedando dudas adicionales, nos escribe sin inconveniente. La cuarta pregunta, ¿Yeshuan también tiene otros softwares de dinámica molecular como NAMD? Sí, son alrededor de 1.500 aplicaciones instaladas. Tenemos para orgánicos, inorgánicos, la parte de inorgánicos, NAMD, hay Siesta, tenemos VASP también para el tema de materiales y muchas más aplicaciones que tenemos disponibles. Entonces, CP2K, ROMs, WRF, incluso también hay la parte de si a alguien le interesa hacer renderizado de películas, también se lo hace. Simulaciones para el caso de aviones y otras aplicaciones más que en este momento se me acaba de olvidar. Pero sí, disponemos de bastantes aplicaciones ya preinstaladas. Entonces, lo único que se hace es solicitarla y se la pone a disposición del usuario.
Entonces, espero haber podido responder las inquietudes con William, con el equipo. ¿Qué días y horas se impartirá el curso? William, ¿tienes los Claro, horarios? una semana antes de empezar con los inscritos se les notifica los horarios. Por ahora, a priori, no es seguro todavía, los cursos iniciarían los días sábados y domingos, 3 horas por día de 11 a 2 de la tarde, si no me equivoco. Puede ser ajustable. Y también están los días, déjenme ver, Por si acaso los cursos serán grabados. sí, los días miércoles y jueves también en la noche. Pero de nuevo, depende de llegar a un acuerdo con los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos esta flexibilidad en horarios, dado que queremos que asistan a los cursos para expandir, bueno, que comiencen a aplicar la investigación que tengan en mente, ¿no? Entonces, sí, por ahora son esos 4 días, eh, miércoles y jueves y sábado y domingo. Correcto. Perfecto. Martín nos envía otra pregunta también. Para el curso necesito tener instalado Linux, ¿verdad? Muchas gracias por sus respuestas. No, No, no necesitas tener instalado Windows. Puedes tener tu Linux. máquina Windows, una Mac, sin ningún inconveniente, porque como Yeshuan está en la nube, entonces necesitas un navegador de Internet que puede ser Google Chrome, puede ser Firefox, Opera, lo que Brave. sí, exacto. Entonces, lo que se hace es darte el link de acceso, tu usuario, tu contraseña y tú tienes ya tu escritorio en pantalla, así como lo mostraron La demo. en una de las diapositivas. Hugo, no sé si puedes volver, tal vez. A ver, no, se lo mostró No, en en la demo. línea. Se lo Ajá, en la mostró demo en de... línea en la Ahora demo. demos con Tonisk. Ajá. Correcto. Sí, si alguien tiene más inquietudes, estamos prestos a responder. Al parecer creo que no. Bueno, con todo, estimado doctor José, más bien agradecerle el tiempo, la facilidad para que podamos un poco esparcir esta alianza que estamos fomentando entre NF Innovations y la empresa Farviois y entrar con un curso de este tipo para poder potenciar las capacidades de supercómputo para el tema de lo que es investigación científica. Entonces, nada, más bien dar un agradecimiento a los presentes y bienvenidos al curso. Sí, no, no, pues muchas gracias, doctor, Fabián, muchas gracias a Hugo, a Daniel, a Tajnique, también, a sus colaboradoras que, inicialmente, los presentaron, a todos los asistentes. Y yo creo que, mañana ya empezamos a generar el material, para hacer difusión al curso y ya, iremos platicando sobre los días y horarios porque sí tenemos que irlo estableciendo. De momento creo que podemos dejar tal vez sábado y domingo de 11 a 2 como comentaba Daniel. Y ya se irán poniendo de acuerdo conforme vaya desarrollándose el curso, con los alumnos y profesores, en los días subsecuentes. Pero sí vamos a tener que anotarlo porque, pues muchos, como sabemos, un curso asincrónico lo tienen que organizar en sus agendas y de eso también depende si lo toman o no. Y me parece muy bien esos, horarios. Habrá quien le va a doler un poquito sacrificar, particularmente el domingo, pero bueno, vale la pena, la verdad, tener un curso y sobre todo, de estas características que te va a permitir, pues ya no batallar, como ustedes mencionaban, con un computador, personal que por muy nuevo no tiene la capacidad de procesamiento como el supercómputo. Además, pues ya bien lo platicó Daniel, con este tipo de herramientas se hace uno publicaciones científicas en revistas de alto impacto como es la International Journal of Molecular Science, que es Q1. Entonces,
Creo que para hacer ciencia en Latinoamérica, pues ya no debe de haber barreras. Las herramientas de estas características nos deben de permitir ser competitivos sin disminuir la calidad de las investigaciones. Y pues Daniel ahí muy bien demostró cómo con estas herramientas se puede hacer un análisis de interacciones lípidos, proteína en este caso, y explicar pues fenómenos por ahí muy complejos como era la proteína, el virus del SARS, la proteína Spike y su receptor que es la ACE. Y así como ese ejemplo se puede aplicar muy bien para cada uno de los participantes en el curso, y qué bueno que les van a dar oportunidad de que ellos mismos vayan haciendo ejercicio con su proyecto, con su proteína, para que seguro eso bien consolidado pues les va a permitir, además de aprender, terminar con artículo. Pues yo les agradezco de antemano a ustedes, a NF Innovations, por esta colaboración que estamos haciendo, a todos los asistentes. Y pues nada, no me queda más que restarles las gracias y vamos a seguir en comunicación con el doctor Fabián para ir ya coordinando el material de difusión para el curso y esperemos pues tener muchos inscritos. Esta grabación subirá a YouTube, también se las haremos llegar doctor Fabián para que lo suban a sus activos digitales y pues seguimos en comunicación. No sé si algo más quisieran comentar, por mí sería todo. No, nada, más bien solo gracias por la atención a los presentes durante esta masterclass. A usted, doctor José Farbios, eh, gracias por unirse a todos en esta un poquito máster intensa y tal vez un poquito práctica sobre las simulaciones. Y nada, a mantenernos conectados y conjuntamente con Farbios y éxitos en vuestras simulaciones futuras. Pues muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos Gracias. vemos.